internacionales. Uno, vuelve el debate de la cesión de armas a cualquier persona en los Estados Unidos después de esa masacre ocurrida ayer en la Florida. 17 muertos. Además, el tema Venezuela sigue siendo pues el punto de inflexión y tal vez volvamos a una especie de guerra fría latinoamericana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, retornando de carnavales. A la de la brega. Tenemos una apretada agenda mundial y nacional. Es poco usual porque antes terminaron los carnavales y estábamos pensando en los carnavalitos. Bueno, sí. Como usted se perdió todo esto y me imagino que usted se divirtió o descansó, pongámoslo al día un poco de lo que ha estado ocurriendo en el mundo. Y ahora que usted estaba hablando de la historia, usted debe recordar que todas las guerras son producto de la política llevada al campo de batalla. La famosa frase de Clausewitz, la guerra es la política en otros estados. Es la incapacidad de los hombres de poder político de entender que es el consenso, la búsqueda de soluciones negociadas, lo que ahorra muchas vidas. Y normalmente son intereses económicos los que definen esas guerras. Así que esa batalla del mundo también se está dando en este momento. Fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos ayer nada más. La masacre en Florida, en un lugarcito que se llama Parkland, de 20,000 personas. Un joven de nombre Nicolás Cruz, de 19 años aproximadamente, es estudiante que fue expulsado de esa escuela secundaria con un rifle, creo que era un rifle de repetición, el A4. Semiautomático, acribilla y asesina a 17 estudiantes y hay 14 heridos, 17 personas, porque todavía no sabemos quiénes eran mayores y quiénes no. Este es el evento número 30 de los últimos años que han ocurrido en los Estados Unidos con carácter de masacre. Y va a pasar siempre lo mismo. Oraciones, rezos, flores y ninguna acción. Y el lobby de la National Rifle Association diciendo que esa enmienda número 6 no se toca. Y fíjese cómo es de paradójica la vida. Esto ocurre ayer en el momento en que las cadenas de televisión de los Estados Unidos estaban enfrascadas en una dura debate en todo el día. Esto ocurrió mientras usted estaba el lunes y martes de carnaval. Esto está prendido en los Estados Unidos. Y el lunes de carnaval, la inteligencia norteamericana expresada en sus hombres más destacados estaba ante el Congreso, hasta el Senado de los Estados Unidos, rindiendo una indagatoria a los senadores sobre la inteligencia de la nación. Ese lunes y esas intervenciones terminaron después en otra entrevista secreta, pero lo que se hizo público y que me tocó el privilegio de mirarlo totalmente, y yo me imagino que la inteligencia panameña, ese gran cerebro que tenemos nosotros allá en la presidencia, en el Consejo de Seguridad, estará hoy lleno pues de análisis de lo que pasó allí. Y si ellos no lo saben, vamos a ayudarlo un poco. En ese evento, fíjese lo importante de ese evento de ayer, el lunes de carnaval. El jefe de la coordinación de la agencia de inteligencia dice, lo que dice al final lo voy a usar yo de primero, voy a cambiar el orden porque lo que él dijo al final era el principal problema. Cuando él le va a hacer el resumen a los senadores, le dice, el principal problema de seguridad de los Estados Unidos es la elevada deuda pública, que es impagable y que puede desestabilizar a los Estados Unidos en materia financiera, en el valor del dólar y crear un caos en la nación. Esa fue la base, Fernando, de eso. Y decía, el presupuesto que estamos discutiendo va a hacer más vulnerable la estructura financiera de los Estados Unidos. El presupuesto del 18, que lleva gastos astronómicos y lleva la deuda a unas cifras que no vale la pena ni decirla, porque son cifras que parecen cifras imaginarias. Pero en esa discusión, el jefe del FBI hace una declaración contundente contra el presidente de los Estados Unidos cuando se le pregunta
sobre el caso del asistente, el secretario Porter, que fue dado de baja por violencia familiar, él dice, desde marzo del 17, el FBI preparó los informes de este señor. Preparó uno completo en julio de ese año y se lo entregó al gobierno. En noviembre preparó un seguimiento que se le pidió. En enero entregamos otro y en febrero, o sea, en este mes entregamos otro. De manera que todo el argumento del secretario Kelly, del señor Trump, etcétera, quedó por tierra ante las afirmaciones del director del FBI, un hombre puesto por el señor Trump. Y eso captó inmediatamente la atención de todo el mundo, pero entre medio de la discusión surgió lo que es la inteligencia de los Estados Unidos, evaluando cuáles son los riesgos de los Estados Unidos, y es importante que nosotros lo tengamos en consideración, porque para los Estados Unidos, ante todos los problemas que hay, se ha concretado a determinar que China, Rusia, son los países que constituyen el mayor riesgo de seguridad para los Estados Unidos por el reto que esos países le están haciendo, según esta inteligencia, a las áreas donde los Estados Unidos tienen influencia financiera, política y militar. Eso incluye nuestra región, y usted hablaba de lo que está ocurriendo en España con respecto a las inversiones de China. Pero además de eso, insistía en todo este problema del espionaje de China y de Rusia en el mundo y particularmente en elecciones en nuestro continente y en los Estados Unidos. Y ellos dicen que Rusia seguirá siendo un interventor en los procesos electorales de los Estados Unidos a través de su capacidad electrónica de influir. Otra derrota para el presidente de los Estados Unidos. Pero además de eso, una cosa que me llamó a mí poderosamente la atención es que la inteligencia de los Estados Unidos no le concede ningún nivel estratégico a nuestro continente. Somos el patio trasero. Salvo el problema de migración, y nuestros migrantes hacia los Estados Unidos no son migrantes terroristas, son migrantes económicos, que ellos lo necesitan y nosotros lo necesitamos. Y la construcción del muro, pero no hubo un análisis sobre la inestabilidad general de América Latina que genera la inestabilidad de los Estados Unidos. Eso le corresponde hacerlo a las inteligencias de los países. Y por eso yo decía que yo me imaginé que ayer, el día lunes, la mitad del Consejo de Seguridad estaría pendiente. Y si no sabían en inglés, había traducción simultánea en algunos países. Yo me imagino que estarían analizando y dentro de unos días tendremos ese documento de análisis que nos presentarán ellos a nosotros. A mí me gustaría conocer, desde el punto de vista del Consejo de Seguridad, nuestro aquí, cuáles son los problemas de seguridad que nos puedan poner a nosotros en perspectiva. Pero esto entró en discusión con fuerza ayer y salió del aire, inmediatamente se produjo la masacre en Florida, porque captó la atención noticiosa a lo que estaba ocurriendo y las televisoras todas corrieron hacia allá, dejaron la noticia esta y va a continuar hoy. Va a continuar hoy porque el presidente Trump está atrapado en una situación interna llena de problemas. Pero simultáneamente a que estaba ocurriendo esto, estaba ocurriendo cosas, por ejemplo, en Lima, en donde el Grupo de Lima se declara al señor Maduro de Venezuela persona non grata. Y ahí votó el embajador de Panamá. La embajadora. La embajadora es una embajadora. Nicole Kobolskovinsky. Pero tiene, no sé quién es siquiera, pero esa embajadora votó para excluir a Venezuela. O sea, nosotros nos estamos haciendo enemigos. Ya tenemos una posición firme con respecto en contra de Venezuela. Ya, Panamá. Recordemos que nosotros somos un país del canal y que y hemos puesto a los países a afirmar nuestra neutralidad permanente. Nuestra neutralidad no quiere decir no tomar partido si nosotros tomamos partido de ser por la paz. Pero ya nosotros estamos metidos en eso estaba ocurriendo. Y mientras estaba el caso Martín, ahora les voy a explicar un poco sobre esto. Y simultánea a que estaba ocurriendo eso, en Israel, la policía está haciendo una investigación avalada por las autoridades de la justicia, eleva una acusación contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien acusan de aceptar sobornos y de peculados. El primer ministro lo niega y ahora falta que la Procuraduría General de la Nación
acepte o no el informe y proceda a una investigación contra el presidente Netanyahu en el momento en que la inteligencia norteamericana el lunes decía que Irán, Siria, eran elementos importantes y que los Estados Unidos permanecería allí en esos países. Primero, para evitar la unidad de acción de esos países y que la influencia de Rusia, de Irán y de Turquía crezca en la región. Producto de todo esto, el petróleo sigue subiendo y eso va a tener un efecto en nosotros. Y además de eso, la inflación en los Estados Unidos registra un incremento importante y eso va a tener un efecto en nosotros. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿por qué es importante conocer estas cosas que están ocurriendo en el mundo? Por el efecto directo. Hay un debilitamiento del dólar con respecto a otras monedas. Hay un incremento de la inflación. ¿Qué significa para nosotros aquí en Panamá? Significa una moneda, un país dolarizado como el nuestro, que cuando nosotros compremos alimentos, por ejemplo, para dar un ejemplo, en países como Europa o incluso los Estados Unidos, al tener un dólar más débil vamos a pagar más, contrario que cuando exportamos. Cuando exportamos más baratos para países más caros. Pero va a haber un incremento en todas estas importaciones de alimentos, de carnes que traemos nosotros, de trigo, de todo lo que dice alimento, va a tener una inflación. Y esto es lo que tiene al garito mundial que digamos que es la bolsa de valores en sub y baja, en una situación inestable. Esta situación global es la que está poniendo en reto nuestro país. Pero además surge una noticia que poca gente le ha prestado atención y fíjese dónde aparece hoy, en el periódico Crítica de hoy. Parece que Crítica se ha convertido en... Mira lo que dice Crítica hoy. El Tiempo de Bogotá publica una noticia. El Tiempo de Bogotá, que no es cualquier periódico, en la que se involucran a una compañía de distribución eléctrica en Panamá que a su vez es dueña de una hidroeléctrica, la Bonjic, y dice que esta empresa, la EPM, que es dueña de Electra Noreste y de Bonjic, según la información que viene de Bogotá, está vinculada a un fraude fiscal por más de 115 millones de dólares. Ahora yo me pregunto, el director de la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá nos presentará mañana algún informe sobre esto que está ocurriendo. ¿Usted cree que lo hará? Porque vale la pena saber si allá hay una investigación sobre una empresa de distribución. ¿Cuáles serían los auditos que Panamá ha hecho? Fíjense lo que dice una política colombiana en ese artículo, que para el informe de ellos, no sé si es cierto, eso está en el informe, la hidroeléctrica Bonjic estaba presupuestada para 50 millones de dólares, y eso es lo que yo imagino costaba, porque esos estudios se hicieron cuando yo era director del IRRE, terminó costando 310 millones. Yo no sé si eso es cierto. Lo que yo sí sé, que debemos esperar un informe muy rápido de la Autoridad de los Servicios Públicos para saber qué está pasando allí. Porque esa empresa es la que factura la mitad de la distribución, del costo de distribución y la factura eléctrica que usted recibe, Electra Noreste, en este país. ¿Usted no cree que debemos estar informados de lo que está ocurriendo? Bueno, esa noticia que aparece muy pequeña en la segunda plana de Crítica, es una noticia tan importante porque el tema eléctrico fue y seguirá siendo un debate rico porque él expresa una de las cosas que está ocurriendo en el mundo, la lucha por el control de la economía, en donde los poderes económicos monopólicos intentan impedir la competencia. Mire lo que pasa en el mundo mientras nosotros nos divertíamos. Suerte que tenemos gente, ¿no?, como nuestro Consejo de Seguridad, que cuida nuestras espaldas, no solamente cuida nuestros carnavales. Así que yo espero el informe también. ¿No le parece que el señor López nos debiera dar una conferencia de prensa con todos los hombres de inteligencia para explicarnos todo lo que está ocurriendo en el mundo y por qué nosotros nos estamos metiendo en asuntos que van a terminar en una confrontación bélica? ¿No le parece? Wow. Caso de Venezuela. Bueno, tema del día, sin lugar a dudas,
esta suspensión de la decisión por parte de la abogada de la jueza Marcia Cook. Y todas las moscas tras la oreja que se le ha puesto a varios, porque no es normal pues la posición que ha tomado la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y sobre todo nuestro gobierno, que parece estar pues más pendiente de lo que pasa con Martinelli que lo que pasa en el resto del país. Ingeniero. Bueno, Fernando, estimados televidentes, mire, antes de ir a ese tema, que es el tema central del comentario local, quisiera decir dos cosas. Primero, debo felicitar a todos los miles de hombres y mujeres que durante estos periodos, desde el viernes hasta hoy, se han sacrificado bajo sol, pasando hambre, para que usted tuviera unos carnavales tranquilos. Creo que el objetivo estratégico de este despliegue se logró al bajar las cifras de homicidios y de accidentes. Quiero felicitar a todo este conjunto de panameños que hicieron ese esfuerzo durante estos días. Se merecen. Nosotros somos muy poco dados a reconocer el trabajo de los demás, pero a mí me tocó ver mujeres en pleno sol. Y alguna yo le di una botella de agua porque se merecen eso y más. Ellos se merecen el cariño de nosotros y le quiero expresar a través mío y en nombre de todo el colectivo de esta empresa nuestra felicitación por el trabajo realizado y el esfuerzo sobre todo ganado. Claro, también estaba el comandante. El presidente se nombró comandante de toda la operación. Sí. Es más, él estuvo desde el viernes hasta el miércoles full time en esto de su príncipe heredero disfrazado de Sinaproc, es decir, la cosa era, el disfraz era completo. La tuna. Bueno, y a él también. Otra cosa que quiero decir al oyente que nos brinda su atención. El presidente sí salió de vacaciones y hay un comunicado oficial de la Secretaría de Prensa de Gobierno en la que dice que el presidente sale en un viaje familiar a partir de ayer hasta el lunes estará incorporándose a sus actividades normales. El presidente, según información que está en los medios de comunicación, partirá el 28 al 29 de febrero hacia... 27 y 28, a Dubái. A Dubái, en una conferencia. No veo la importancia de eso, pero el presidente va a ese viaje. Entonces va a quedar en suspenso hasta el lunes toda la actividad política, pero acumulada. ¿Qué cosas nos vamos a enfrentar nosotros el lunes? Bueno, vamos a tener el problema de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Credenciales, que va a ser una parte. Llegando el presidente, encontrando todo con eso, las protestas en Colón, los maestros que vuelven a subir el tono sobre el 6%, buscando todavía no sé qué. Entramos al debate sobre la educación. Hoy en la Estrella de Panamá aparece un editorial sobre el estado de las escuelas de nuestro amigo Berroa, que se lo recomiendo porque la educación es un tema que debemos tratar con seriedad. No es un problema nada más de arreglar escuelas, es cómo nosotros brindamos una educación de calidad. Además que hay algo, José, que vale la pena y para que vean la dimensión de las cosas. Desde el año 2003, ayer Adolfo Linares publicó esto y lo corroboré pues con los presupuestos generales del Estado. Panamá ha invertido 17 mil millones de dólares en educación. Es decir, que es una cifra que se dice mal. ¿Desde qué año? Del 2003 hasta ahora. 17 mil millones de dólares. Es decir, póngannos a pensar, tenemos una mejor calidad educativa, nuestras escuelas están en mejores condiciones. ¿Dónde se ha ido todo ese dinero? Yo te puedo decir, rápidamente, porque quiero gastar el tiempo mío en esto, pero fíjese, durante el periodo inicial de la República, hasta las reformas que los liberales en el poder impulsaron, en la reforma educativa que arrancó con la creación del Instituto Nacional, la Normal de Santiago. Más que nada es cuando se hace laica la educación. Recuerda que los primeros años fueron los curas de la Salle los que manejaban la educación en Panamá, hasta que Porras dijo, vuelvan los curas para su iglesia y la educación va a ser pública. Y entonces hubo un incremento, o sea, el proyecto liberal, hablo del proyecto liberal del Partido Liberal, de los liberales panameños de pensamiento liberal, no necesariamente de partido liberal. Claro. Impulsó el proceso educativo y ese proyecto de reforma alcanzó hasta los años 60.
que produjo toda una gama de intelectuales. El Instituto Nacional era una tremenda escuela, la Escuela Normal era una tremenda escuela, impulsada por la reforma universitaria de Córdoba y todos los movimientos reformistas de América Latina en la educación. También gracias a la Guerra Civil Española, claro, que muchos, esa diáspora de intelectual que vino a América. Vino para acá. A raíz del gobierno de General Torrijos, nosotros impulsamos una reforma educativa que fue derogada por errores políticos nuestros de ese momento. Rota esa reforma, la educación cayó, la educación pública cayó en cuesta abajo la rodada y no ha detenido su caída. La calidad de la educación nuestra no se mide solamente por la infraestructura, sino por la calidad que reciben nuestros muchachos, es pésima. Y la calidad de la educación privada es mejor, pero no es de primera calidad. Tampoco es de primera. Vamos a estar claros en lo que estamos hablando. Los muchachos, los países que han superado escalas importantes en su desarrollo científico-tecnológico, son países que han hecho una profunda reforma. Pública. Y generalmente pública. Porque además, parte de la reforma no solamente es el pensus académico, es incorporar a la familia al proceso educativo. Y nosotros no tenemos ni siquiera educación sexual básica para proteger a nuestras niñas. Pero eso le hablo más adelante. Les recomiendo que lean el editorial de Gerardo Berroa que aparece en La Estrella de hoy. Caso Martinelli. Yo quisiera, Fernando, estimados televidentes, que pongamos todos en la mesa toda la información y usted saque sus propias conclusiones. Recuerde siempre que en el caso de Ricardo Martinelli, él no tiene ningún proceso judicial en los Estados Unidos. O sea, no es el gobierno, no hay un caso que diga Estados Unidos contra Ricardo Martinelli. No. Se trata de un proceso de extradición que se genera en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, producto de un proceso lleno de contradicciones internas. No lo voy a analizar. Los abogados de Martinelli lo han hecho aquí a la perfección. Ese proceso es impulsado para pedir la extradición de Martinelli sin haberle hecho una imputación formal aquí en Panamá. Y es a través de la Cancillería panameña que se eleva esto a la Cancillería de los Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, para que a su vez lo haga llegar al sistema judicial, al Departamento de Justicia, quien emprende todo este proceso y se arranca un proceso en el cual se retiene a Ricardo Martinelli por la extradición en desarrollo. De eso llevamos casi 8 meses y unos días. En ese proceso, la Cancillería panameña actúa como conductor simplemente de los documentos, pero ha dejado de ser conductor para convertirse en actor, cosa que la ley no le permite. La Constitución, no hay que ser abogado para saber eso, hay que leerse la Constitución. Esa no es una función de la Cancillería de la República de Panamá. La función de la Cancillería de Panamá es defender a los panameños y garantizar que todos los panameños nacidos en esta patria o con la nacionalidad panameña, estén donde estén, hayan cometido el delito que hayan cometido, tengan un debido proceso donde estén juzgados. Esa es la función constitucional del Ejecutivo. Nada más y nada menos. También usted debe recordar que el fiscal de la causa norteamericano no representa a los Estados Unidos, representa los intereses de Panamá en esa causa. Y es a través de estos mecanismos que Panamá le puede hacer llegar los pro contra en eso. Y quinta, y otra cosa que usted debe considerar, eso de que la justicia norteamericana no entra a la acción política, eso es un mito. Todo lo que hemos sido educados en los Estados Unidos, todo lo que conocemos del sistema norteamericano, sabemos que el nivel de influencia de la política y del poder económico en la justicia, hombre, está requete probado en los Estados Unidos. Le voy a poner un caso. ¿Usted recuerda el caso de Patricia Hearst? Patricia Hearst fue capturada en un movimiento simbionista. ¿Se recuerdan aquel movimiento? De indios norteamericanos, negros. Ella era guerrillera, asaltante de banco. Nosotros, bajo el general Torrijos, la traímos aquí a Panamá, a solicitud de su papá. Uno de los editores de periódicos más importantes de ese momento. Y él, la traímos, la cuidamos, a cambio él nos ayudó con la propaganda en los Estados Unidos. Ella regresó a los Estados Unidos, ella no se ha juzgado para nada. Los demás sí. Los indios y los negros y los indios fueron juzgados, ella no. En el caso de Noriega también, los Estados Unidos
no tenía suficiente información para condenar a Noriega. Yo no voy a hablar de ese caso, pero podría contarles miles de historias sobre las violaciones al debido proceso al general Noriega en su proceso. Igual, usted no tiene que estudiar quiénes son los que son presos en los Estados Unidos, los negros y los latinos. Sí. Mayoría, miren nada más. Bueno, vean la serie en Netflix, Enmienda 13. ¿Cómo aumentó la población negra y la desproporción que hay de los negros en las cárceles versus lo que representan proporcionalmente en la población americana? Es un mito decir que en los Estados Unidos la política y la justicia no se entrelazan. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando se da por la captura de los rehenes en Irán por parte del Ayatolá Khomeini y su guardia revolucionaria, el presidente de los Estados Unidos nos solicita a nosotros una intervención y nosotros intervenimos en alto riesgo para ver si podíamos negociar la salida de ellos y nosotros les entregamos al señor Reza Pahlavi que estaba aquí. Cuando se trata de interés nacional, en los Estados Unidos, jueces, fiscales, se subordinan al interés nacional de los Estados Unidos. Eso es lo que pasa siempre. Y eso es entendible en países que tienen la seguridad como un tema súper importantísimo, como los Estados Unidos, como somos nosotros también. Y es común en los Estados Unidos llegar a acuerdos fuera de recámara. Okay. No nos engañemos. La seguridad por encima incluso de la libertad. Exactamente. Es más, hay nuevas legislaciones en los Estados Unidos que interfieren en los procesos judiciales. Hombre, la ley que pasaron después de los atentados en Nueva York y en Pentágono limita los derechos de los estadounidenses. Entonces, los Estados Unidos está ahora mismo envuelto en un juego de poder y viendo qué cosa pasa. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? En el caso de Ricardo Martinelli, mire la cronología de los hechos. No hay la menor duda que bajo la administración de Ricardo Martinelli y en los primeros 2 años en la que estuvo Varela también, el gobierno de ese momento, en ese quinquenio, fue excesivamente complaciente con los Estados Unidos en todo. Sí. En todo. En apoyo al ejército colombiano para agarrar entre yunque y martillo a los guerrilleros, cosas que nosotros siempre nos opusimos. Pero por la administración Martinelli logró acuerdos con los Estados Unidos para agarrar entre yunque y martillo a los guerrilleros y lograron expulsar del territorio nacional una gran cantidad de operaciones clandestinas que habían ahí. Eso fue un logro, pero en contra de claros preceptos constitucionales. A los Estados Unidos estaba feliz de la vida. Sí. Ahora los Estados Unidos necesitan a Panamá para el encerramiento que le está llevando a Venezuela. Es una realidad. Entonces, la política de ellos con respecto a nosotros, siendo ellos el representante del gobierno de Panamá, ya está supeditado al interés que ellos tengan en cómo se maneja el gobierno de Varela. Y será transitorio, ¿eh? No es que ellos son amigos de Varela, no, los Estados Unidos no son amigos de nadie. Los Estados Unidos tienen intereses. Si usted entiende esa ecuación, entonces son mis intereses contra los intereses de ellos. No es que porque yo haga, yo voy a estar viendo, no. El caso más patético de esto fue Manuel Antonio Noriega, que por decenas de años fue un agente de ellos, trabajó con ellos, le pasó información a ellos y ellos se encargaron de juzgarlo. ¿Se da cuenta? O sea, ellos no tienen amigos. No, pero así mismo como a Videla, a Ríos Montt, a Pinochet, es decir, a todo, la playa de personas. Son los intereses de ellos los que juegan y yo los entiendo perfectamente. No, a mí eso no me preocupa. Ellos lo saben perfectamente y nosotros también lo sabemos. Y fíjense la cronología de esto. La jueza le otorga una fianza. No es que le da libertad a Ricardo Martinelli, porque los medios han dicho una cosa, que Martinelli adquirió su libertad. No. Ella le otorga una fianza y le da casa por cárcel, el equivalente a nosotros. Bajo restricciones muy duras, el presidente Martinelli no podría salir de su casa salvo para visitas médicas. No podía salir de noche, de 6 a 6 de la mañana. Solamente, fíjese. De manera que no es que le dio la libertad, sino lo puso en condiciones mejores
alegando 4 cosas fundamentales: su salud, la amistad entre ambos países, eso lo alegó ella, que las restricciones le impedían la fuga, y 4, la multa. No, y que ella veía muy poco probable que avanzase el proyecto de extradición. Exactamente. Entonces, esos argumentos que provocan esto, creó una ira aquí en Panamá de los enemigos de Martinelli, creó una ira, y provoca que salga un comunicado de la Cancillería panameña que tiene información de los Estados Unidos en donde se dice con horas de anticipación lo que ocurre el día siguiente, es decir, ayer, a las 3 de la tarde. Ellos dictaron lo que iba a pasar. Cosa poco común, salvo cuando hay acuerdos. Ellos con lo que publicaron el día, no se preocupen que él mañana está retenido. ¿Usted recuerda de aquel comunicado? Léaselo. Ante las críticas que surgen por el comunicado de la Cancillería, cambian el estilo. Entonces ya no es la Cancillería panameña la que hace el anuncio ayer. Es la Embajada de los Estados Unidos que se convierte en el vocero del Departamento de Justicia. Eso nunca pasa, salvo cuando hay intereses políticos en el medio. Sí, ¿por qué no comunicó la primera decisión? Bueno, porque por las críticas que surgieron, entonces la hace la embajada y ahora la embajada se gana esta discusión pública aquí en Panamá. De manera que usted tiene suficientes elementos para pensar como usted quiere. Usted puede pensar bueno, usted puede seguir creyendo que la justicia de los Estados Unidos no hay intervención. Todos los panameños y extranjeros que están en los Estados Unidos saben cómo se maneja la justicia en los Estados Unidos. Particularmente yo tengo mi experiencia en el manejo de la justicia de los Estados Unidos, porque he tenido una gran relación, estrecha relación de casos importantes con los Estados Unidos y sé cómo se maneja, de manera que no caigo en el infantilismo de decir que la justicia norteamericana está al margen de la política. No hay ninguna justicia en el mundo que esté al margen de la política. Ninguna. Lo que hace los Estados Unidos es que tiene mayor institucionalidad. Y en la mayoría de los casos, esa institucionalidad funciona. Pero en los casos de perfil político, funcionan los intereses nacionales que privan sobre cualquier cosa en los Estados Unidos. Y en las grandes potencias, eso es así. Entonces, ¿qué fíjese lo que hace la jueza? Una vez que le concede la fianza y que ya estaba a punto de consignarse el 10% de la fianza, que eran $100,000 del millón, o el millón, lo que debe haber que consignar, ayer a las 3 de la tarde, ella suspende lo que ella misma tomó de decisión. ¿Por qué? Porque la acusación, la fiscalía presentó 2 recursos. Uno en contra de la fianza per se y otro recurso alegando urgencia notoria para que Martinelli no saliera. Eso es lo que aparece en el comunicado de la Cancillería. Y de la embajada. Y ellos ya, en la tarde del miércoles, del martes 13, ya ellos daban por sentado que el fallo de la señora juez era el que iba a salir el día siguiente. Entonces dígame usted cómo usted no puede tener suspicacia de todo esto. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero el derecho a pensar y analizar es de todos nosotros. Entonces fíjese que el fallo que ella da ayer contradice el del día siguiente, alegando que sí existe peligro y que como existe la probabilidad de que la fianza sea negada en Atlanta, ella pone en suspensión, no la elimina. Entonces esto va a Atlanta, que tendrá una sustentación ahora de la defensa de Martinelli para oponerse a lo que ha dicho la fiscalía. Y esto se va a decidir rápidamente, porque como es un recurso de fianza y hay un detenido, la Corte, el Tribunal de Atlanta tendrá que decidirlo. Pero ya esto es una jugada casi cantada. Casi cantada. Ahora usted tiene que explicar. ¿Los Estados Unidos ven en Martinelli realmente un adversario? No. Los Estados Unidos ven en Panamá, el actual, un factor importante para su política exterior que acaba de expresarle el señor Tillerson. Averigüe qué andaba haciendo el señor Tillerson, el secretario de Estado, por aquí, por esta región. Y cuáles son sus propuestas. Y cuáles son las concesiones que nosotros tenemos que hacerles a ellos. En esta lucha de ellos, sin política en América Latina. Y usted ha visto, por ejemplo, al señor Tillerson preocupado por lo que pasó en Honduras. No, el fraude de Honduras no le preocupa a ellos. A ellos no les preocupa, por ejemplo, el deterioro
de las clases populares en Brasil por las medidas que ha tomado Temer. No les preocupa. Ni siquiera en Argentina. No les preocupa eso. Ellos están preocupados por Cuba, por los votos que representan en la Florida, por Venezuela, por el petróleo, y porque sea América Latina la que se encargue de dar la estocada con el apoyo de ellos, y para eso necesitan una coalición que ya tienen montada. Y les preocupa el desarrollo de su guerra con Rusia y con China, y quieren retomar la dirección de América Latina. Eso es lo que está pasando. En eso Martinelli es, digamos, accidentalmente entra en ese juego. Es probable que entonces la defensa de Martinelli tendrá que tomar algunas decisiones. Enfrentar la justicia allá, que ya se dieron cuenta de que no es tan imparcial como pensaban, o enfrentarla aquí, porque la imparcialidad de allá o la parcialidad de allá será parecida a la que está aquí. Solo con una gran diferencia. Todo lo que ha pasado, usted está a favor o en contra de Martinelli. Pero con lo que pasó el martes 13, en donde hubo sectores, no cambio democrático, sectores general de la población, que sentían regocijo por lo que estaba pasando. Esos mismos sectores sintieron una especie de, ¿hice una palabra? Una especie de cansancio de los ataques irracionales de los enemigos de Martinelli y de los grandes medios panameños que insisten en invitar a enemigos para dar juicios jurídicos sobre cosas que no conocen. Entonces, el proceso de victimización de Ricardo Martinelli tomó una categoría superior. Y desde el punto de vista de imagen mediática, lo que ha pasado en los Estados Unidos ha fortalecido la imagen de él aquí. Y los organismos de inteligencia, por su tosudez o por su falta de capacidad de entender al electorado panameño, porque ellos no están entrenados para eso, ellos están entrenados para inventar cuentos, no para entender las realidades. No se dan cuenta de eso. La batalla política, puede que Martinelli esté preso y siga preso, pero la batalla en la mente y en el corazón de los panameños la está ganando él. Esto es un problema que el presidente sale de viaje, sale en discusión, regresa el lunes, se enfrenta a una serie de problemas cuando viene y se va a la semana siguiente y el tiempo sigue caminando. Y dentro de unos días estaremos en marzo del año 2008, a 2 meses del proceso, de la apertura del proceso electoral. Les planteo todo esto porque usted tiene el derecho ya, con todo lo que está pasando, a tener sus propias opiniones. Aquí hay gente que incluso ya se levanta y preguntando, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Cómo una juez da una fianza y ella misma la echa para atrás alegando una cosa que ella sabía que la fiscalía lo estaba pidiendo? Ahí no hay nada nuevo. Bueno, entonces usted tiene que ver, algo pasó. Algo pasó. Ella sabía que la fiscalía iba a pedrar. Es más, el comunicado de la Cancillería, que es el que nos dice a nosotros por dónde iba todo, ya hablaba de esta decisión. Sí. Y hablaba del argumento que después la jueza va a utilizar, quiere decir que eso ya estaba pactado. Entonces, ante este realismo, yo pienso que nosotros en Panamá debemos ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo. Por eso yo hice un llamado a la dirigencia política del país. Observen la situación de Perú, ese mismo país que sirve donde PPK se para arrollar a Maduro. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que tiene un nivel de aceptación en Perú de 13%. Es un gobierno que no existe. Es un gobierno que tiene cerrado más de 127 empresas de construcción que se han ido a la quiebra por su incapacidad. Ese es el mismo gobierno que está viendo la incapacidad en el otro lado, pero no en la de él. Es un gobierno que no existe. Perú es un gobierno en quiebra. Y Colombia, que es el otro país, entra con un presidente Santos con 21%, casi 18% de evaluación positiva. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, seamos cuidadosos en no embargar nuestro país en aventuras que pueden ser muy costosas para nosotros. La neutralidad permanente y la búsqueda por la paz es el camino que Panamá siempre ha seguido. No nos debemos enredar por cantos de sirena, y menos
con un ejecutivo norteamericano envuelto en contradicciones, que hoy nos dará la razón y mañana nos dice, nos saca la tabla. De manera que están pasando muchas cosas. Hoy el Panamá América pone una noticia que los panameños no le hemos prestado atención. Las reformas que hizo el presidente Trump en la reforma fiscal van a tener efectos en nuestro proceso de desarrollo económico si nosotros no buscamos otros aliados. Y ellos quieren cortar el camino hacia esos otros aliados, entre ellos la República Popular China. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con mucha capacidad, con mucho pensar en los intereses de los demás y no en el futuro inmediato. El futuro inmediato tuyo lo van a determinar las acciones tuyas de ayer, de hoy y de mañana. Si el presidente Varela ya no tiene un problema de comunicación, el presidente Varela tiene un problema de demostrarle al país con hechos que va a buscar el camino de un encuentro antes de las elecciones del 2019. Así es.